Cuando uno va a hospital en la noche, cuando ya se apaga los focos, que es hora de dormir, entre comillas, se siente una vibra. A pesar de que tienes una luz blanca muy fuerte en los pasillos, esa calma que tiene un hospital es muy rara. Vas caminando, viendo los pasillos que tienen mucha luz, pero también ves rincones muy oscuros. Y hay veces que cuando llegas a ese pasillo sientes algo. Y hay veces que te toca haber convivido con un pacientito y al momento de que este pacientito se va, queda la energía del paciente. Inclusive puedes llegar a escuchar las voces. Yo no me puedo morir porque todavía las debo. Un espíritu no te va a dejar ir así nomás porque sí. Te las cobra y después ya te puedes ir, pues no tan feliz, pero por lo menos en paz. Muchas veces dicen, está platicando con su familiar porque se está despidiendo, ya se tienen que ir, o le dicen que ya tienen que acompañarlos a un lugar. Que vinieron por ellos. Vinieron por ellos, ajá. Tan rápido fue el declive de salud de esa persona que para la tarde ya no existía. Y tuvo que ser esa la despedida o la bienvenida al otro mundo que la estaba llevando su hijo. Siento que las almas en pena, las que son las más fuertes, las que pueden mover más en este plano, para mí son los infantes. Contacto Siniestro. Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de Contacto Siniestro, donde la locura está a un paso de la realidad. No olviden suscribirse, dejar su buen like y compartir este video para llegar a más personas y que todos podamos conocer este grandioso mundo de lo paranormal. El día de hoy vamos a conocer historias aterradoras que le ocurrieron a personas cuidadoras de enfermos. Estos enfermeros que tal vez pasan su tiempo, la mayoría de él, en hospitales, en casas ajenas o tal vez en lugares que no deberían estar. Para eso no me encuentro solo el día de hoy. Nos acompaña alguien que precisamente es enfermero también y que ha tenido experiencias de este tipo. Quiero presentarles a José Miramontes. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, aquí, agradecido porque estás acompañándonos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, espero que pueda aportar algo al podcast. Pues muchas gracias de nuevo, José, por estar por acá, por acompañarnos. Y pues, como mencionaba ahorita, tú eres enfermero también y has tenido algunas experiencias sobrenaturales de este tema que pues tal vez no todas las personas acostumbran ver todos los días, ¿no? Incluso este tipo de temas se presentan muy sutilmente, pero pues de que hay algo inusual que no podemos explicar, pues lo hay, ¿no? Y fíjate, a mí me gustaría comenzar este video contándote una historia que me la hicieron llegar por correo. Esta historia ya la contamos alguna vez en nuestra sección de relatos en los videos que son contenido extra aquí en el canal, que si no los han visto les recomiendo que vayan a ver estos videos de relatos que nos hacen llegar el público. Pues ahí los vamos a dejar para que vayan a verlos algunos. Pero fíjate, esta historia comienza con una persona que era muy joven. Él se llamaba Roberto. Se llama todavía, ¿no? Roberto me comenta una experiencia muy aterradora. Fíjate, él no era enfermero en sí, pero tuvo un acercamiento con personas de un hospital que pues vivió algo aterrador en ese lugar. Roberto era un joven con muy buena salud, era hasta atleta, era deportista, practicaba ahí varios deportes. Él tenía muy buena salud. Un día, de la nada, se empezó a deteriorar. Él empezó a tener enfermedades, pero de ese tipo de enfermedades que tú vas al doctor
y no te encuentran qué es lo que tienes. Entonces, por eso mismo, precisamente, a él tuvieron que internarlo en algún momento para pues poder hacerle estudios, ver qué es lo que tiene, hacerle más análisis a profundidad, ¿no? En el tiempo que él estuvo en esos cuartos del hospital, él tenía un vecino de cama que era una persona ya mayor que se llamaba Emilio. Don Emilio, fíjate, fue algo muy curioso porque Roberto nunca lo vio físicamente. Aunque hayan estado tan cerca, ellos platicaban y todo, pero nunca lo vio porque siempre los dividía esa cortina. A él no le pareció pues nada extraño porque pues cosas de hospitales, ¿no? Privacidad, seguridad, etcétera, ¿no? Pero pues se formó una buena amistad simplemente con la plática. Roberto empezó a agarrarle mucha confianza porque ya tenía varios días ahí. Y Emilio simplemente le contaba cómo eran las cosas, qué era lo que le gustaba, cómo era cuando él no estaba enfermo. En sí tampoco Roberto quiso abordar mucho la enfermedad del señor porque pues se le hizo también impropio, ¿no? O sea, hablar de, oye, ¿y usted por qué está aquí? O ¿qué enfermedad tiene? Pues. Entonces trató de omitir esa parte todo el tiempo, ¿no? Pero en algún momento de las noches, fíjate, pasaba algo bien curioso, porque obviamente pues las personas se van a dormir en la noche, pero era como si en la noche Roberto, aunque fuera todavía temprano, él le hablaba a don Emilio y ya no respondía, pero para nada. Pero tan así que era como si no hubiera nadie ya a un lado de él. Él decía, pues, qué raro, o sea, tiene el sueño muy pesado, dice, porque no, o sea, no ha venido nadie por él, ¿no? Entonces, una de las noches que estaba ya por dormir, Roberto empezó a escuchar como una respiración muy fuerte de la cama de don Emilio. Y después de esa respiración, unos tosidos que se hacían cada vez más fuertes también. Entonces él se asustó y le empezó a hablar. Le dijo, don Emilio, ¿está bien? ¿Qué tiene? Le llamó a la enfermera. Y de la nada simplemente paró y le dijo, no, está bien. Y listo. Aunque él quería seguir platicando, ya no tuvo otra respuesta, ¿no? Pasó la siguiente noche. Igual, empezó a escuchar unos tosidos muy fuertes. Cada vez se hacían más fuertes, como si algo realmente estuviera mal en los pulmones de ese hombre. Otra vez se preocupó, habló a la enfermera. Y cuando ella vino, simplemente dio la vuelta, pero no, o sea, no hubo tampoco algo que llamara la atención de la enfermera. Él tampoco dijo nada, dijo, pues cuando venga ella se va a dar cuenta. Pero pues no, tampoco. La siguiente noche, que fue yo creo que la más extrema, otra vez, exactamente a la misma hora de la madrugada que siempre escuchaba, bueno, que estos 2 días anteriores escuchaba Roberto ese sonido de una tos, pero muy impactante. De nuevo empezó a escuchar la tos y dijo, ay, no, ya, no puede ser, tiene que atenderse esto. E incluso pues también él llegó a pensar, pues a lo mejor y le da algún tipo de alergia a estas horas, la humedad, qué sé yo, ¿no? Y ya dijo, bueno, pues si no lo toman en cuenta, si no vienen a atenderlo, pues a lo mejor quiere decir que no es algo tan preocupante, ¿no? Ok. Entonces
el día que Roberto pues ya tiene sus análisis, ya se confirma que no es algo de lo que se va a preocupar lo que a él le estaba pasando, lo dan de alta y bueno, toma sus cosas, está por salir del hospital, pero antes de irse quiere despedirse de pues esa persona, ese señor con el que tuvo una conversación cada día y pues en las noches un poco, ¿no? Entonces él va al cuarto donde él estaba y se da cuenta que la cama de don Emilio pues está vacía. Ah, caray, se fue primero que yo. No, pues está bien. Le pregunta de todos modos a alguna de las enfermeras que sí que había pasado con el señor, porque se le hacía raro que no estuviera si él ya iba también de salida y no sabía que el señor también iba a salir. Pero cuando le pregunta a una de las enfermeras, la enfermera le dice, ¿en qué cama estabas? No, pues en esta cama, número tal, y enseguida de mi cama estaba un señor llamado don Emilio, que él, pues yo platicaba todos los días con él, de hecho pues a veces venían y nos traían comida, etcétera, o sea, la comida del hospital, y pues eso, o sea, eso sí, le dice, nunca vi que él tuviera una visita de algún familiar o algo, como que era muy solitario, le dice, por eso platicaba mucho conmigo. Y la enfermera le dice, no, yo creo que estás equivocado porque en esa cama, en todo el tiempo que tú estuviste aquí, no hubo nadie acostado en esa cama. Y él se queda, no, en serio, yo estuve hablando con una persona que estaba acostada a un lado de mí. Entonces, fue ahí como que una confusión que él dice, ¿será o no será? O sea, ¿qué pasó pues? Total, él se va con esa duda, con esa incertidumbre de que estuvo hablando con alguien, pero pues entonces la voz venía de otro lado y yo estaba pensando que era de aquí a un lado, ¿no? Pero no, resulta que no, porque en esa habitación no había nadie, pues. Tiempo después, para darle seguimiento a los análisis y a su estado de salud, Roberto vuelve al hospital y, extrañado todavía con la situación, le comenta a otra de las personas, o un camillero era, de los que estaban ahí, que ya tenían mucho tiempo, le cuenta lo que pasó. Y el camillero se le hace tan... O sea, cae en una risa de nervios, pero le dice, o sea que viste al señor. Y pues él le dice, Roberto le dice, pues básicamente no lo vi, porque todo el tiempo estuvimos platicando, pero pues a través de las cortinas nada más. Y le dice esta persona, fíjate que algo así me comentó una de las enfermeras que estuvo encargada de ese cuarto cuando tú estuviste aquí. Y curiosamente, le dice, sí hubo un don Emilio en ese cuarto, pero él estuvo antes de que tú ingresaras al hospital. De hecho, le dice, esa persona, ese señor que tú comentas, falleció una noche antes de que tú llegaras al hospital. Ok, bueno, es impactante para mí, le dice Roberto, pero pues yo lo escuché claramente y tuve conversaciones completas con él. Y un detalle. También escuché en las noches, alrededor de entre las 2, 3 de la madrugada, como que él se estaba ahogando, como que tenía problemas en sus pulmones o algo así. Y le dice esta persona, el camillero, sí, de hecho, él falleció por esa razón. Él le dio como una neumonía.
Y por eso es que él, pues, partió de este mundo, ¿no? A mí me tocó pasar por esa habitación para retirarlo, ¿no? O sea. Y ya se queda. No manches. Entonces, ¿con quién estuve platicando todo este tiempo? Fue mi compañero de habitación, pero realmente no había nadie ahí entonces. Y es donde uno se pregunta también, ¿los espíritus se quedan en el lugar donde dejaron de existir, siendo cuerpo, ¿no? ¿O por qué razón este señor se habría quedado a platicar con Roberto? Es algo que al escuchar esta historia a mí me voló la cabeza el saber más que nada que hubo conversaciones completas de gustos, de pasatiempos, incluso de recuerdos familiares que pues se platicaron entre ellos. Y pues es una historia que ocurrió en un hospital. No me quiso decir en cuál también porque pues dijo, no quiero quemar ahí pues el lugar y todo, ¿no? Pero pues fue cuando él estuvo internado por ciertas cosas de salud. Que es de México él, eso sí lo podemos decir. Es un IMSS entonces. Posiblemente, no sabemos. Da mucho miedo. Exacto, eso sí es de miedo de cualquier manera, ¿no? Wow. Fíjate que cuando uno va a hospital en la noche, cuando ya se apaga los focos, que es hora de dormir, entre comillas, porque eventualmente se le dan medicamentos a los pacientes, se siente una vibra. O sea, a pesar de que tienes una luz blanca muy fuerte en los pasillos, a pesar de que tú estás a punto de dormirte, esa calma que tiene un hospital es muy rara porque vas caminando viendo los pasillos que tienen mucha luz, pero también ves rincones muy oscuros. Y no sé, a veces llama la atención ir para allá, pero dices, pues no pasa nada, no hay nada. Y hay veces que cuando llegas a ese pasillo sientes algo. O sea, eso que pasa en los hospitales es muy raro porque, como tú dices, van con la intención de sanar unos, pero cuánta gente no pudo sanar y cómo quedó la energía en ese lugar, como que queda. Y hay veces que te toca haber convivido con un pacientito y al momento de que este pacientito se va, queda la energía del paciente. Inclusive puedes llegar a escuchar las voces del pacientito, puedes llegar a creer que tienes que atenderlo aunque tú sepas que ya se fue. Es una energía muy rara, la verdad. Sí, el tiempo que he estado en hospitales se siente esa parte. ¿Hay algún secreto o algo que no se diga públicamente de los enfermeros sobre este tema de lo paranormal? Pues normalmente cualquier hora se puede sentir, se puede presenciar, pero la realidad es que por la calma de los pacientes yo creo que lo mejor es no mencionar eso. Están ellos en una situación delicada, entonces meterle un tema de energías paranormales yo creo que le va a dar mucha inquietud y es lo que menos queremos. Inclusive yo he sabido de compañeros que les toca situaciones en las que cuando algún pacientito le dice, oye, un ejemplo, el de la cama enseguida está pidiendo agua. Ah, sí, ahorita vamos. Y son personas de la tercera edad, grandecitos, que quieren que le den atención. Pero cuando voltean los enfermeros, pues no hay nadie ahí. Y ellos hacen como que, ahorita se la damos, pero nunca ha habido nadie ahí. Es mejor dejarlos en esa paz para que ellos no se sientan como que esa energía les está quitando la calma, pues. Claro. Eso es. ¿Te puedo contar una historia yo? Sí, adelante. Por bueno. Eso estamos aquí. Hace unos años yo trabajaba en una casa. Era una casa muy grande, dobles pisos, pero pues nos tocaba estar en la parte de abajo. Era una pacientita y esa pacientita prácticamente vivía sola. La familia mantenía todo, que todo estuviera en orden, pagos, todo. Pero la pacientita no se preocupaba más que de vivir.
Era una casa que la verdad siempre estábamos atentos en todos los sentidos. En el segundo piso, el único motivo por el cual subía uno era para ir a bañarse, porque teníamos la oportunidad de bañarnos ahí, por si nos quedábamos día, tarde, noche, o nos quedábamos 2 días completos. Entonces, a mí en lo personal, pues antes sí era medio miedoso de niño, era muy miedoso la verdad, pero de repente como que me da curiosidad ese tipo de calma. No sé si esté bien o esté mal, pero hay veces que digo, como que está muy silencioso, como que está muy oscuro este lugar, ¿irá a pasar algo? Y no es que yo quiera que pase, sino que me da curiosidad, ¿irá a pasar algo? Y me acuerdo que en ese lugar cuando tocaba la noche, nuestra pacientita la mandábamos a dormir, enseguida de su cama se quedaba una cuidadora y a nosotros los enfermeros nos tocaba irnos a una oficina que estaba prácticamente retirada, entre comillas, no era tan lejos. Entonces era la oficina, era la sala, pasabas por unas escaleras, estaba una puerta que te llevaba al sótano y estaba la puerta del cuarto. A mí me tocó ocasiones en las que pues no tenía ganas de dormir y agarraba mi celular, me ponía a jugar al Nintendo o veía algo en la televisión porque había oportunidad. O sea, era una paciente que estaba bien, era simplemente estar con ella. En una ocasión me tocó que yo, de tanto silencio que había, estaba así con el Switch jugando y me dio por voltear a ver hacia donde estaban las escaleras. En las escaleras subía, había como un entrepiso y luego daba la vuelta a la escalera. Yo no podía ver la segunda vuelta de la escalera, bueno, la primera vuelta. Entonces cuando yo volteo por pura casualidad, volteo a ver las escaleras y yo vi 2 piernas. Las piernas nomás alcancé a verlas hasta yo creo que un poquito arriba de la rodilla, pero era todo lo que se podía ver. ¿Por qué? Porque el techo no me permitía ver más arriba de las piernas. Entonces cuando yo volteo a ver a las 2 piernas, yo me quedé, nada creo. Y veo que las piernas esas se mueven hacia dar la vuelta, es decir, la parte que yo no puedo ver para subir las escaleras. Y al mismo tiempo que da los pasos, se desvanecen esas piernas. Eso fue lo primero que me pasó. Y mi reacción no fue de miedo, fue como de curiosidad, fue como, voy, está pasando. Yo solamente me quedé así y dije, bueno, no lo comenté. Al tiempo, no sabría decirte si fueron meses, semanas, pero yo recuerdo muy bien qué pasó eso, yo creo que fue de los más. Misma situación, yo estaba en la sala, la pacientita estaba acostada, la cuidadora estaba acostada y yo creo que estaba por ver una serie. Y al poner la serie, comienzo a escuchar como que se hace clic, 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 clic. No sé si has visto los apagadores cuando los tocas. Clic, suena un clic, ¿verdad? Ajá. Pues yo escuchaba como era un clic, 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 clic constante. Entonces yo dije, qué raro, pero fue un montón. O sea, yo creo que fácil fueron unos 15 segundos. Clic, clic, clic. Primero era como que rápido, clic, clic, clic. Luego paraba. Y luego otra vez lento, clic, clic. Y luego clic, 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 clic. Entonces yo dije, ¿qué está pasando? Volteo otra vez hacia donde están las escaleras porque de allá me venía el sonido. Entonces me levanté y en lo que iba caminando las escaleras, que eran unos 10, 15 pasos, yo creo máximo, al momento de llegar a las escaleras, no vi que se prendiera una luz porque había un sótano. Yo pensé que era la luz del sótano, pero igual nadie está en el sótano. Yo llegué a la parte de las escaleras, está el sótano y está la puerta del cuarto. Y en eso veo que sale la cuidadora y los dos nos volteamos a ver a la cara. Y me dice ella, ¿tú fuiste? Yo le dije, no, yo pensé que tú habías ido. Yo no fui, me dijo. ¿Se prendieron las luces? No, le dije, están apagadas las luces. Y luego nos quedamos viendo así. Y yo de que, bueno, está pasando, dije. Y esa noche fue algo que dije, a la bestia, no puedo creer que presencié eso. Yo dije, tal vez pudo haber sido algún ruido de afuera, pudo haber sido que tal vez se quedó pegado un apagador y sonó mucho clic, clic, clic. Pero es que era un sonido físico, no era un sonido eléctrico, era clic, 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 clic. Y la última que me tocó, yo creo que esa sí no supieron nadie en la casa, pero la última fue que yo estaba durmiendo en una oficina, era oficina, estancia, escaleras,
sótano y el cuarto. Yo me fui hasta la oficina, a la punta como quien dice, y estaba acostado. Y en una hora de la madrugada, yo, como quien dice, se me subió el muerto. Entonces yo cuando se me subió el muerto, pues lo primero que hice es levántate. O sea, yo mismo me decía, levántate. Mi visión, que era lo que yo veía, yo no estaba viendo el techo. Yo estaba viendo a una puerta que da prácticamente con la parte de afuera de la casa. Por la oficina podías entrar, entonces yo estaba viendo esa puerta. No entiendo hasta el momento cómo era lo que estaba viendo, pero yo veía como unas letras que no eran letras tradicionales. O si quieres decirle símbolos, o le puedes decir figuras, pero eran unos símbolos o letras que prácticamente agarraban una forma como de un arco alrededor de la puerta. La puerta estaba de un marco cuadrado y era de madera. Y por alguna razón, yo en el sueño estaba viendo un arco como color gris que estaba agarrando la puerta. Y yo me acuerdo que lo veía y decía, ¿qué es esto? Y me acuerdo que en cuanto me levanté, lo primero que hice fue ver la puerta. Porque yo lo tenía muy fresco. Yo había visto una puerta con un arco, así con unas figuras. Y volteé a verla y no había nada. Entonces, eso me lo quedé callado. Esas 3 cosas fueron lo que me pasaron a mí. Y anteriormente otro enfermero sí le tocó que cuando subió las escaleras, se metió al cuarto para el baño. Al entrar en el cuarto, prendió el foco y vio como una mecedora que está en el cuarto se estaba moviendo. En ese segundo piso nadie sube. Nadie sube, la paciente no puede subir, la cuidadora no estaba en ese momento en ese piso y el único que estaba subiendo era el enfermero. Entonces, mi duda era, ¿por qué casi todas las cosas que a mí me pasaron eran en relación a las escaleras? No supe si en el segundo piso había algo, porque la realidad es que inclusive en tiempos de silencio se escuchaban como unos pasos. Podrán decir que son crujidos de la casa, pero ya era inevitable para mí decir que no había algo en esa parte, porque escuchar el segundo piso, ver unos pies que van al segundo piso, escuchar que hay alguien moviendo un apagador y saber que anteriormente algún enfermero lo tocó en un cuarto, ver cómo se movía una mecedora, ya era decirme mentiras que no estaba pasando algo. Nunca nos pasó algo más allá de eso, pero la verdad sí es algo que hasta la fecha me hace pensar que sí hubo algo de por medio, ¿sí? Alguna energía tal vez. Alguien se caería del segundo piso por las escaleras. No creo. No, quién sabe. O con quién vivía antes la paciente. Pues era una casa que es casa familiar. No sabría decirte, hasta lo que yo sepa todos están vivos. A lo mejor antes alguien estuvo de que se hiciera la casa y pasó algo por ahí. Antes de eso todavía, porque es muy curioso que se manifieste de esa manera. Algo siempre trata de llamar la atención si se está manifestando así. Entonces pudiera ser que algo todavía esté ahí, permanezca, y tal vez físicamente también, pues debajo, ¿no? Enterrados o algo así. Que suele pasar que a veces hay personas ahí y hasta que los encuentran es que ya pueden descansar, ¿no? Pero a mí se me hace muy curioso cómo en esa zona Exactamente. es donde estaba todo lo que yo vi, lo que escuché y lo que me tocaba sentir. Real, subías al segundo piso y era un piso que no tenía ni siquiera luz. Había apagadores y todo, pero nunca había luz. Entonces, subir al segundo piso para mí era llegas al cuarto y te vas corriendo al baño. Porque sí sentías una energía, sobre todo cuando me contaron lo de la mecedora. Sí. Qué difícil, ¿eh? Qué aterrador haber estado en esa situación que pues no pudo haber sido tu imaginación. Ahora sí que porque alguien más te confirmó que hubo un sonido físico del apagador. Sí, muy fuerte y muy constante. Exactamente. Y fíjate, José, ahora que me cuentas eso, se me viene a la mente una historia que conocí hace tiempo de un amigo mío que también solía cuidar a sus pacientes en casa. Era enfermero particular
y cuidaba así cuando se requería, le llamaban. No, pues sabes que hay que cuidar a este adulto. Por lo regular eran adultos mayores, la mayoría de los casos, ¿no? Me imagino que así también es en tu caso. Sí. Entonces, en una ocasión, a él, me voy a reservar su nombre también porque no consulté si podía contar la historia, pero pues lo vamos a contar sin decir nombres. Lo que sí podemos decir es el nombre del señor al que cuidó, que era Ernesto, se llamaba, es lo que recuerdo. Él recibió una llamada para cuidar un paciente nuevo. Él no conocía ni a la familia, no conocía al señor, no sabía a dónde iba a ir. Pero bueno, dijo, trabajo es trabajo. Entonces, ok, establecieron su tarifa, todo, los familiares no podían cuidar al señor, entonces por eso le hablaron. Ok, él llegó a la casa de Ernesto. Y sí, era un adulto de entre unos 80, 85 años, ya muy mayor. Y a él lo recibió la hija de este señor, Laura creo que se llamaba, algo así me dijo. Entonces ella le dijo, hay que cuidar a mi papá, a mi papá, la hija del señor. Y él no está mal, así como decías, no está mal, no le dan ataques ni nada de eso. Simplemente está, pues es delicado por su edad. Entonces, si quiere ir al baño o si quiere hacer algo, pues nada más ayudarlo con cuidado y todo eso. Nosotros tenemos que trabajar, somos varios hermanos, pero realmente sí somos ocupados, ¿no? Ah, y una cosa más le dijo. Al fondo del pasillo de donde están los cuartos hay una habitación. La verdad no le ponemos llave, pero por favor no vayas a entrar ahí. Esto, o sea, es todo. No necesitamos... no hay nada que necesites ahí, le dijo. Vaya. Ah, no, pues está bien. No se preocupe. Se fue la hija y se quedó él ahí con el señor. Como, pues en muchos casos, uno que está cuidando a un adulto mayor, a veces ellos comienzan a hablar de cosas pues que a veces no tienen sentido, ¿no? Uh-huh. Pero cuando él llegó, en calor así le preguntó el señor, ¿cuánto te van a pagar? Ah, caray. No, pues eso ya quedó resuelto, o sea, no se preocupe por eso, le dice. No pasa nada. Ah, está bien. Se pusieron a ver la tele, pusieron a hacer cosas ahí, pasar el tiempo. Y de la nada el señor le dice, quiero agua, tráeme agua. Ah, está bien. Se fue a la cocina. Y cuando fue a la cocina, esta persona, mi amigo, dice que empezó a escuchar unos pasos. Pero así unos pasos tal cual, como si... Ya ves que las personas mayores, cuando caminan, muchos de ellos arrastran los pies y se escucha el tss, tss, tss. Ese no era el caso. Los pasos se escuchaban firmes, uno tras otro. Dijo, a la madre, se levantó, voy a ir a ayudarlo. Y sí, se devolvió en chinga con el vaso. Y cuando volvió, lo encontró acostado. Dice, ah, caray. Oiga, Ernesto, ¿se levantó usted? ¿Iba al baño o algo así? No, pero ya lo escuchaste, ¿verdad? Le dice. A la madre se quedó. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Se quedó. Pues total. Ese día siguió todo normal. Y pues llegó la noche y ya le dijeron, no, pues está bien. Pasó un siguiente día y volvieron a llamarle. Oh, pues ¿sabes qué? Vamos a necesitar otra vez que el servicio, ¿no? Pues que nos cuides a nuestro padre y así. Ah, no, pues está bien, sí. La misma tarifa, sí, todo bien. Va
mi amigo, y de nuevo se pone a hacer cosas ahí también mientras el señor pues está ahí tranquilo, siempre están tranquilos. Pero en esta ocasión empieza a escuchar como toquidos en la pared. O sea, a él se le hace muy raro esto porque ya no son pasos, ya no es algo que tal vez pudiera ser algo que es algo más raro, pues eso, ¿no? Sí. Dice, pues está tocando la pared el señor. Y no, y volvió otra vez a con el señor Ernesto. Y le dice, ¿me habló, señor? No, pero lo volviste a escuchar, ¿verdad? Y le dice, a la madre. Oh, no, ya está, algo está raro aquí. En ese momento, él sale del cuarto pensando todavía qué era lo que está pasando. Y del cuarto, ese cuarto exactamente, el que le dijo Laura que no debía abrir, estaba sonando algo. Había un sonido saliendo de ese cuarto. Y dijo, yo no me voy a quedar conforme con que estén sonando cosas aquí, capaz hay algún animal, ratas o algo. Y le preguntó al señor, ¿hay ratas aquí o por qué suenan las cosas? Ah, no es nada, no te preocupes. Pero él no se quedó a gusto. Entonces fue al cuarto que no debía entrar y abrió la puerta. Exactamente lo que le dijeron que no hiciera. Entonces cuando entró, encontró muchas cajas llenas de polvo muy viejas. En ellas, pues uno que es chismoso, ¿no? Se pone a abrirlas y ve muchas fotos donde aparecen el señor y sus hijas. Eran puras mujeres, pero en la foto aparecía otro muchacho. Y decía, Daniel Valdés. El señor se llamaba, lo voy a quemar aquí, pero Ya lo dijiste. Ernesto Valdés. Y él, aquí en la foto decía Daniel Valdés. Ah, caray, ¿quién es? Según yo tenía puras hijas. Va de vuelta, le pregunta al señor, oiga, ¿quién es Daniel? Y ya le dice, eso era lo que quería que descubrieras. Yo tenía un hijo, pero él no murió, le dice. Él simplemente desapareció. Él tenía muchos problemas económicos, sociales, incluso tenía problemas con las sustancias. Ok. Y la verdad, si yo no hacía algo al respecto, él iba a acabar conmigo, dice. Su vicio iba a hacer que él me matara. Y dice, ok, se queda el enfermero, pues es mi amigo. Ok, pero, o sea, ¿qué son los sonidos que hemos estado escuchando? Porque usted también los escucha, le dice. Usted sabe. Y le dice el señor, es que él desapareció, pero nunca salió de aquí. Nunca salió de esta casa. Yo te lo voy a confesar, le dijo. Él está aquí todavía. Exactamente en el cuarto que te dijeron que no entraras. Si buscas abajo del suelo, a lo mejor lo vas a poder encontrar. Era el tormento de que le estaba ocasionando el espíritu de su hijo, que no podía dejarlo en paz. Entonces el Señor, aunque las hijas no podían cuidarlo, él de todos modos era el que pedía que trajeran a un cuidador para que el cuidador descubriera el cuerpo del hijo
que ya, pues obviamente ya no estaba en este plano, pero que estaba atormentando al señor Ernesto. El señor le dijo, no puedo irme porque él está aquí todavía. Entonces, en ese momento, esta persona, el cuidador, le habló a la agencia, porque trabajaba con una agencia. Habló a la agencia y le dijo, oigan, esto está muy raro. ¿Cuánto tiempo duró la persona anterior que habían mandado para acá? No, pues que como 4 días nomás. Pero, o sea, ya no quiso volver. Y tal como esa persona, mi amigo dejó, no sé si ahorita ya trabaje de nuevo así particular, pero de ese momento dejó de trabajar con particulares y con la agencia por el impacto que le dio el saber eso. Que, ojo, él nunca vio un cuerpo, nunca supo si realmente bajo el suelo de esa habitación estaba el hijo desaparecido de Ernesto. Pero pues él hizo lo que le correspondía, de que yo voy a avisar, avisó todo y listo. Pero fíjate qué curioso, como 6 meses después de que él estuvo en esa casa, Ernesto falleció. Y pudiera decirse tal vez que el Señor se fue en paz, porque ahora sí liberaron el espíritu del hijo de don Ernesto. Esto pudiera haber sido hasta un crimen que pasaron muchos años, porque en las fotografías se veía a don Ernesto muy joven y pues obviamente su hijo pues más joven todavía, ¿no? Pero desde que él le dijo que supuestamente desapareció, ya habían pasado como 14 años, pues. Entonces tenía muchísimos años que supuestamente lo estaban buscando. Pero pues realmente él nunca salió de esa casa. Tanto así que el espíritu todavía seguía manifestándose ahí. Y pues esa fue la historia que me contó. Hay un buen amigo que pues sí le dio miedo en su momento y dejó de hacerlo, y pues ahorita a lo mejor ya está de nuevo, pero pues eso pasó. ¿Y tú sí crees que hayan encontrado, si es que fue así, los restos de el hijo? ¿Tú sí crees que se haya sabido? Habría sido una noticia, yo creo. Sí. Pero a como son las cosas aquí, tú sabes que pues toma y no digas nada y listo. Pero pues quién sabe, o sea, porque un cuerpo, por ejemplo, de tanto tiempo ya pues enterrado, por así decir, pues ya qué queda, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vas a encontrar si buscas un cuerpo? Es demasiado tiempo ya para buscar tal vez un hueso completo, ¿no? Sí, ajá. Wow, qué fuerte, sobre todo para, bueno, quiero creer que la persona esta, el padre, el paciente, lo hizo en un momento arrebatado, tal vez por la desesperación de ver a su hijo en esa situación, pero yo creo que su tormento duró tantos años que ya al final tuvo que confesarlo para... Yo quiero creer que le dijo eso al enfermero para que el enfermero hiciera algo, lo liberara, no sé, porque pues vivir con esa culpa sabiendo que está a tus pies es algo que iba a llevarse esta persona a la tumba, o bien liberarse de esa culpa haciendo que encontraran o él se diera diciendo la realidad que aniquiló a su propio hijo. Qué fuerte. Él, como te digo, a lo mejor lo hacía porque a lo mejor el espíritu no dejaba que pues el Señor se muriera, pues. Sí. Entonces a lo mejor el Señor ya quería descansar, y pues para descansar tenía que tal vez darle a conocer a alguien
lo Ujú. que había pasado. Y pues eso eso le tocó la suerte que le tocara a él. Sí, porque sí he sabido de algunos pacientes, pues ya cuando te toca estar con un paciente grande, pues ya vivió una vida. Ya vivió una vida y luego llega el remordimiento. Y muchos de ellos es lo que dicen. Yo no me puedo morir porque todavía las debo. Y yo quiero creer que de la desesperación él ya quería decir la verdad. Mínimo creyó que se iba a hablar, pero un espíritu no te va a dejar ir así nomás porque sí. Te las Exacto. cobra y después ya te puedes ir, pues no tan feliz, pero por lo menos en paz. Exactamente. Qué fuerte. Yo tengo una historia para decirte. Bueno, tengo dos, pero te voy a contar. Ok. Creo que te voy a contar una nomás en Ok. este pedacito. Va. Cuando era tiempos, ¿se puede decir pandemia? ¿Sí se puede decir Sí. pandemia? Porque creo que antes no dejaban. Cuando era tiempos de pandemia, en una ocasión me llamaron para ir a cuidar a una pacientita que tenía, entre comillas, infección de vías urinarias. Entonces fue muy arrebatado, pero me iban a pagar bien. Con dinero baila el perro, dicen. Y me fui de volada. Me fui para la casa. Llego a la casa en una cerrada. Y cuando llego a la cerrada veo a mucha gente fuera por la calle. Y dije yo, ¿por qué habrá gente fuera de la calle con este calorón? Bueno, en eso me meto. Cuando me meto a la casa, veo que en la casa no había nadie. Y justamente nadie se metía conmigo. Todos se quedaban por fuera, como que viéndome que iba a entrar a la casa yo. En ese entonces yo todavía estaba estudiando, si no me equivoco. Creo que todavía estaba estudiando o estaba terminando mis estudios. Ya llevaba rato cuidando pacientes, eso sí, desde los 18. Pero cuando me meto a la casa, desde lejitos, la persona que me había contratado, cubriéndose la cara, me decía, te encargo que metas esto para allá, en un tanque de oxígeno. Y dije, ah, caray, una infección de vías urinarias con tanque de oxígeno, qué raro, dije yo. Entonces, pues agarré el tanque de oxígeno, lo meto a la casa y veo que está la pacientita en su cama. Veo para todos lados, no veo que haya más gente. Al rato llega un médico, pero no era un médico, era un astronauta. Venía con toda la indumentaria. Yo dije, ¿qué está pasando aquí? Ya había pasado como unos 30, 40 minutos que había llegado yo. Y comenzó a checarlo el médico, a la señora. Pues ya era una señora de unos 90 años creo. Pero caminaba y hablaba y estaba muy bien ella. Y la comenzó a checar y todo. Y cuando yo veo que se va a ir el médico, por mi desconocimiento del COVID, de que no teníamos las suficientes armas, no había ni siquiera cubrebocas, fui y me acerco con él y le digo, oiga, ¿qué es lo que tiene? Y comenzó a hablar muchas cosas el médico, tas. Y me dice, ya te la sabes, ¿no? Ten cuidado. Y yo dije, ¿pero de qué? Si nomás es una infección de vías urinarias. Entonces se fue el médico y inmediatamente, ¿saben qué? Quiero que me traigan esto. Le dije a la familia que me trajeran todo para protegerme yo dentro de lo que se podía. Pero imagínate, a mí me habían hablado como a las 9:30. En lo que me baño, me arreglo, llego a la casa, me presentan. Iba llegando a esa casa como a las 11:30. ¿A qué horas, a qué lugar vas a encontrar tú cosas médicas a medianoche? Es imposible. Lo que pudieron me llevaron y sí se movieron. El detalle está en que, número uno, yo estaba nervioso. No te voy a mentir, estaba nervioso. Ya me había metido, ya había dicho que sí, yo soy una persona que cuando dice que se compromete, hace la chamba, ni modo. Ya estaba aquí, me trajeron gogles, me trajeron cubrebocas, todo. La paciente estaba súper bien. Yo le digo a la paciente, hágame el favor, le voy a poner el oxímetro. Y el oxímetro marcaba 96, normalito. Yo creo que a la hora se lo vi a checar, estaba en 94.
Y ya dije, no, se me va a poner malita. Y dije, me dijo esto el médico, me trajeron esto de lo que viene siendo el tanque de oxígeno. Es que ella tiene un cuadro avanzado. Entre queriendo y no queriendo la cosa, platicándole a ella, le pregunto, ¿cuánto lleva así? En la mañana, me dijo, empecé así. ¿Qué pasó? Como que me agitaba mucho, me dijo. Bueno, a la hora le vuelvo a poner, le sale ya 91. Ya es algo crítico. Esta persona está comenzando a batallar. La señora no estaba haciendo nada más que estar sentada y tener un oxímetro con una saturación de 91 ya marca que está creándose un cuadro. A la señora le pedí póngase cubrebocas, me puse doble cubrebocas y le tuve que poner cánulas nasales para que le entrara oxígeno. A fin de cuentas la señora ni con el oxígeno subía, por el contrario, iba disminuyendo más el oxígeno. A eso de las 4, de verdad yo sudaba por estar ahí. Era un momento de mucha desesperación, no tener los insumos correctos y para mí dejar el trabajo no era opción. Me acuerdo que para eso de las 5 de la mañana decidí salirme del cuarto. Decía, estoy tomando el mismo aire que ella, me voy a infectar, no puedo hacer esto, tengo otros pacientes. Me salí. Al momento que yo decido entrar, veo a la señora hablando sola en el cuarto. La veo hablando sola y dirás tú, pues tal vez estaba hablándole a Dios o tal vez estaba, no sé, hablando consigo misma. Pero no, la verdad parecía que estaba hablando con alguien. A alguien le estaba hablando, pero no había nadie enfrente. Ella no se daba cuenta que yo la estaba viendo, pero yo la estaba viendo. A la hora, ya para eso de las 6 de la madrugada, le habló a la hija. En ese momento le digo, señora, ustedes me mintieron. Esto no es un caso de infección de vías urinarias, ya saben que esto es COVID. Y le dije, no, pues una disculpa, no. Te vamos a pagar más. Qué bueno. Mínimo, es lo mínimo que pueden hacer. Oye, José, ¿podrás atenderla en la mañana tarde? No puedo, le dije, me tengo que ir porque tengo que cuidar a otros pacientes. Si hubiera sido por paga me hubiera convenido. De igual ya me había metido. Pero tenía un desconocimiento muy grande de esa enfermedad en ese momento. Todo el mundo lo teníamos. Para cuando se termina mi turno, vi que ya era momento de irme. Y cuando iba a salir me decía, espérame, va a llegar mi hermano. No puedo esperarla, oiga, me tengo que ir. Me fui. Sentí una rareza en mi cuerpo de que no estaba bien. Acordarme de la señora hablando sola, para mí era, está hablando con algún familiar, está hablando con alguien. Esta señora estoy casi segura que se me va. Al siguiente, ese mismo día, por la tarde, me llama. Bueno, yo le llamo porque habíamos quedado que él iba a hacer un equipo para que la cuidaran 24/7. Y me dice la señora, no, José, ya falleció. ¿En serio falleció? Sí, falleció hace unas horas. La metieron al hospital y el hospital duró como 2 horas. Cayó en paro. ¿Qué es lo que me quedo yo pensando? Pensando que, no te lo olvidé esta parte, antes de que yo me fuera salió una persona de un cuarto que jamás vi. Había otra persona que tenía una discapacidad que yo creo que era esposo de ella o tal vez era un hijo. No era tanto de la edad de la señora, creo que era un hijo. Pero esa persona no podías tener una conversación coherente, por así decirlo. Y cuando yo veo que entra al cuarto de la señora, esa persona inclusive también comienza a hablar con algo. Y la señora comienza a hablar con algo, pero no había algo enfrente con lo que pudieran hablar ellos. Entonces, cuando yo me voy, es esa mi sentimiento de rareza. Como por qué 2 personas van a estar hablando a algo que no se ve. Y cuando yo me voy, me quedo con eso de ¿qué será lo que habrán hablado ellos? ¿A quién estaban hablando? Que yo nunca lo entendí. En ese momento, antes de irme, la persona esta que te digo que parecía que tenía una discapacidad, me estaba diciendo que le estaba hablando a su hijo. Y yo les decía, pero es que
señor, no hay nadie aquí en el cuarto, nomás están ustedes dos. Sí, mi hijo. Y me enseñó una foto. Para cuando yo me fui, y todo ese momento que pasó y que ya después le hablé, le pregunté a la señora, la verdad me mató la curiosidad, le tuve que preguntar, señora, le quería preguntar, ¿su madre tenía un hijo? Sí, nomás que quedé yo nomás viva. Y yo le dije, es decir, que tuvo un hijo. Sí, él falleció hace años. Y le pregunté, ¿hace qué tanto que falleció? Pues falleció hace como unos 6 años. Pero él no falleció aquí en este municipio. Y ese hijo, le pregunté, ¿era una persona que era muy llegada a su mamá? Sí, de hecho era el hijo favorito, dice. Y pues le tuve que decir, yo creo que su hijo estaba con su mamá anoche. ¿Pero por qué? Porque yo veía que en horas ya de la madrugada comenzaba a hablar. Yo pensé que era un delirio. La saturación baja, está encerrada, estaba muy ansiosa. Pero cuando me señalaron la foto del señor, yo tuve esa duda de quién era esa persona. Entonces, ese hijo que tuvieron estuvo en los últimos momentos de estar en su casa viva. Y habló con la señora y el otro señor que no sé en realidad qué era en la familia, pero ahí estaba. Era el único de toda la familia, de verdad como 5 o 6 gentes que estaban afuera. Nomás una persona estaba dentro y estaba encerrada en su cuarto y hasta la madrugada lo conocí. Pero sí, le hablaba a su hijo y su hijo ya había fallecido años. A la madre. Sí. Este tipo de fenómenos, hablarle a un familiar que ya no está. Hay explicaciones, obviamente, científicas, ¿no? Que se supone que explican estos sucesos. Pero yo me quedo pensando y me pregunto, una cosa es volver a tener un recuerdo pues muy vívido, ¿no? De una persona que en su momento, en alguna etapa de tu vida, pues existió, ¿no? Pero, o sea, actualmente, ponerte a entablar una conversación con alguien, Sí. eso es lo que no me queda tan claro de este tipo de eventos paranormales, ¿no? Y otra cosa, esa persona que dices que tenía algún tipo de discapacidad, Uh-huh. pudiera haber sido la misma discapacidad el que esta persona haya tenido algún desarrollo más avanzado como para poder percibir que también estaba, o sea, que estaba ahí esa persona. Sí. Como quien dice, unas habilidades no le desarrolla, pero otras las desarrolla mucho más que cualquier otra persona. Como quien dice, el sexto sentido. Pero Exacto. qué momento tan oportuno, ¿no? Mientras una está hablando, llega el otro y también se pone a hablar. Ahí están 2 personas hablándole a la misma persona, entablando una conversación que yo no me quise meter. Yo a ese cuarto yo no me quería meter. Yo ya no me sentía a gusto, la verdad. O sea, los dos estaban volteando hacia la nada Sí, y hablando. hablando. Y la señora fatigada hablando. Es decir, le puse las cánulas y ella prefería quitarse las cánulas y hablaba y fatigada, y yo le tenía que decir de afuerita, póngase las cánulas por favor. Y ella nomás me volteaba a ver, pero continuaba. Y hasta que vi prudente acercarme, pues se las puse, pero yo no quería que me dijeran, ven, platica con nosotros. No platico con nadie, mejor me voy, le decía. Sí, muy fuerte. A la bestia, qué fuerte. Uh-huh. Y qué tanto riesgo. O sea, la gente también pues era algo inconsciente en esos tiempos.
Y por lo mismo la desinformación que había de la enfermedad, ¿no? Sí, de verdad mi desesperación era muy grande. Era el miedo de lo real que se está sabiendo del COVID y de lo que no conozco que está pasando enfrente de mis ojos. Yo dije, ¿será esto un delirio o qué es lo que está pasando que la verdad me hace sentir súper incómodo? Inclusive, si no me fui fue por pura voluntad, pero para mí iba a ser más seguro haberme ido por las dos situaciones, tanto lo real como lo paranormal que se estaba viviendo en ese momento. Claro. Ujú. Oh, qué cosas. Y así cuántas no le pasarán a muchos enfermeros que les toca cuidar personas que tal vez platican con alguien invisible, ¿no? Ajá, que muchas veces dicen, está platicando con su familiar porque se está despidiendo, ya se tienen que ir, o le dicen que ya tienen que acompañarlos a un lugar, Ah, que vinieron por ellos. vinieron por ellos, ajá. Es lo que yo Así. pensé, o sea, tan rápido fue el declive de salud de esa persona que para la tarde ya no existía. Y tuvo que ser esa la despedida o la bienvenida al otro mundo que la estaba llevando su hijo. Claro, y es más común de lo que parece este tipo de sucesos, ¿no? Sí. Hasta con personas que todavía están conscientes y que tú los ves y puedes hablar normal con ellos, pero dicen, pero ahí está esta persona, o Sí. está muy común. Sí. Pero fíjate, José, ahorita que dijiste mi pacientita, me recordó una historia que nos hicieron llegar al correo de un enfermero también que trabajaba creo que se llama INCAM en la Ciudad de México, Ok. que es un centro de médicos así de oncología. En ese lugar, pues es más el cuidado que se tiene que tener con los pacientes y todo eso por el proceso que están pasando, ¿no? Pero esta persona dice que no recuerdo cómo se llama, cómo decía que se llama en el correo, una disculpa ahí, pero él nos comenta que era enfermero en este centro y que un día le tocó empezar a atender a una niña llamada Sofía. Dice que sus padres de esta niña no venían tanto a verla porque vivían muy lejos del centro médico. Entonces, pues básicamente él era la persona con la que más convivía, pues la niña, ¿no? Se reían, platicaban, o sea, más que nada es ese aspecto emocional para no dejar que los pacientes decaigan, ¿no? Uh-huh. Para tenerles ese ánimo, pues, arriba, ¿no? Entonces dice que él se esforzaba porque la niña estuviera bien, porque pues a pesar de todo, pues ella seguía teniendo pues un ánimo, pues, Uh-huh. de seguir adelante. Ella quería seguir. Pasaron muchos días así conviviendo y un día la niña le muestra un dibujo donde salen un arbolito, sale el hospital dibujados y salen dos personas. Una persona vestido de enfermero y una niña. Ella le dijo, mira, somos tú y yo. Él, pues le dieron hasta ganas de llorar, ¿no? Por el sentimiento que le dio, que el lazo emocional que había creado ya con la niña, pues. Y dijo, wow. Pues él sí llegó a tener ese vínculo con ella. O sea, dice que fue algo muy extraño porque pues él cuidaba también más personas a veces, pero pues que con ella, por la misma situación, pues de que se empezaron a hacer muy unidos. Entonces dice que un día él tuvo que irse, tuvo que cambiarse de lugar. Y pues ni modo, ahí sí que
no hay manera de ir contra el sistema, ¿no? Ujú. Te cambian para allá y pues ni modo. Entonces pasaron ya los meses. Él luego se entera que la niña pues falleció. Y él sintió una tristeza inmensa, tanto así que él dijo que tenía que volver por lo menos a despedirse de lo que pudiera haber quedado de ella ahí, ¿no? Ujú. Entonces dice que cuando volvió a ese lugar donde pasaron muchas horas conviviendo, Ujú. sintió una nostalgia muy grande y que para todavía intensificarlo más, nos encanta a veces ser sentimentales. Ujú. Dice que sacó el dibujo porque todavía lo conservaba. Sacó el dibujo para verlo y recordar y hacerle un honor a esta niña, pues. Pero que cuando sacó el dibujo, en vez de 2 personas, había dibujadas 3 personas. Él en ningún momento modificó nada de lo que había en ese dibujo. Y se quedó, ah, caray. Y ya fue donde él se quedó dándole vueltas mucho tiempo. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Las características de la tercera persona que aparecía en ese dibujo, un dibujo infantil, Ujú. hasta de palitos así los monitos. Pero se lograba diferenciar, ¿no? Era una mujer. Era una mujer con las mismas características a las de su madre, La madre de él. de ella, Ok. la madre de la niña. Él conocía a los padres porque sí iban a verla a veces, pero muy a la larga, como te digo, ellos vivían muy lejos y se les dificultaba mucho el poder visitarla. Incluso creo que este hospital no es particular, pues, o sea. Entonces, dice, entonces, ¿esto qué es lo que me quiere decir? Que de alguna manera, pues su madre tal vez ya está acompañándola en, pues, a donde ella esté. Pero dice algo bien impresionante, que cuando estaba con ella ahí, dice que había veces que sentía como que alguien más estaba junto a ellos. Ujú. Entonces eso es lo que le genera la pregunta. Entonces pudiera ser que la madre de esta niña se fue antes que ella. Y por eso tal vez no venían ya a visitarla en los últimos días. Y tal vez sentíamos esa presencia que nosotros no quisimos darle vueltas, pero en algún momento llegamos a sentirnos un poco extraños. Ujú. Ella, desde donde quiera que esté, dice, pues nos agregó a todos en el dibujo. Pero es lo que se me hace más impactante, dice. Como un dibujo en el que estábamos 2 personas, Ujú. ahora hay 3. Yo nunca lo modifiqué, dice. Yo me encariñé demasiado con esta niña, pero alguien más ya la estaba esperando de aquel lado. Y posiblemente, dice, esa persona que ya no estaba fue quien se la llevó. No estoy seguro, no estoy asegurando esto, dice. Pero posiblemente, como en muchos de los casos que se llegan a conocer de familiares que se van de un día para otro, o tal vez sin despedirse, o quizás extrañando a los que dejan aquí,
Se los quieren llevar. Ella ya estaba muy vulnerable, pues por la enfermedad que tenía, ¿no? Pero pues posiblemente su madre no era tan mala madre, ¿no? Ujú. De hecho, no comenta que eran malos padres, sino que no tenían pues muchas posibilidades de verla. Entonces, fue una conexión muy extraña. Yo lo considero como una conexión un poco extraña porque fue un lazo entre el enfermero Sí. y la niña, que era quien más cercano tenía. Pero pues que ella también seguía sintiendo ese sentimiento de extrañar a sus padres, tal vez. Que Que no sabía de ella qué era lo que había pasado, pues, en su casa ni nada. Pues. Pero qué curioso que algo que él jamás sacó, o yo creo que siempre lo tuvo reservado, de momento tiene una imagen. Extra. Sí, o sea, tal vez y antes de que él la viera ya estaba, desde el momento en que los padres no la acompañaban, ya estaba esa imagen como un presagio. Si él la pudo haber sacado anteriormente y él pudo haber dicho, wow, está esta imagen y no viene la mamá. Pudo verlo descifrado desde ese momento. Nunca me había tocado que se hiciera una imagen nueva en algo que nunca se tocó. Jamás he escuchado nada. eso, ¿eh? Sí, de la nada. Eso es lo más extraño, pues, o sea, cómo se modificó el dibujo. Y tal cual, o sea, no había una diferencia entre los dibujos, pues, las características del dibujo eran las mismas, pues, mono de palito, o sea, era la misma mano, por así decir, la que puso ese dibujo extra ahí. Fue el espíritu de la niña el que dibujó eso ahí, ya después de que ya había trascendido. Ajá. Eso es lo más cabrón de esa historia. Wow. Y yo creo que yo en lo personal, siento que las almas en pena, las que son las más fuertes, las que pueden mover más en este plano, para mí son los infantes. Oh, sí. Siento que más que un adulto, el infante va a ser más, es el que más te va a hacer sentir en este plano astral. Pues es la energía más pura y más intensa. Pues cuánto en sí, o sea, al conocer a un niño, cuánto pueden hacer les das un dulce y a la madre están todo el día, uno ni tomando café ni dulce, y ahí le da sueño al rato, pues. Sí. Pero pues esa es una forma de la energía, ¿no? Pero en sí la energía, tal vez que ellos emanan, pues la vibración, vaya, ¿no? Pues puede ser igual a esa, ¿no? Que es muy intensa y que como ellos son muy nuevos aquí en la vida y todo eso, pues es por eso tal vez que su energía es mucho más fuerte y pura, ¿no? Fíjate que me acaba de contar una amiga así muy express, casi nada. Ahorita hablando de energías de niños, de infantes. Ella trabaja en la 14. Ok, un lugar muy... que se dicen muchas cosas ahí, sí. ¿no? Ahorita te voy a contar una historia mía ahí. Ok. En la 14, ella me comentó que un día estaba trabajando y hay unas cortinas donde no cabía nada, simplemente eran unas cortinas y estaban como una vitrina. Una cortina simple para esconder una vitrina. Ella estaba hablando su turno y así. Voltea hacia la vitrina. Y en abajo de las cortinas se ven unos piecitos. En un hospital, encontrarte a un infante sin supervisión de un adulto está muy difícil, sobre todo si es un hospital que no está dedicado a cuidar a personas menores de edad, ¿no? Que si se pueden atender, claro, pero hay otros hospitales que se encargan de eso. Al momento que ella ve esas piernitas, pues nomás se le queda viendo.
Y ella misma ve cómo esas piernitas corrieron sobre la cortina. Ella ya no alcanzó a ver hasta dónde corrió porque había una pared que no la dejaba ver. Entonces ella camina, mueve la vitrina, mueve la cortina y ve que está la vitrina, está todo intacto. Y justamente al ver hacia dónde creyó que podía haber corrido, no había nada. En ese lugar no había nada. Y curiosamente, hubo una etapa hace unos añitos en la que mi abuelita, ella estuvo en hospital. Ella tenía que ir al hospital por unas adherencias, algo gastrointestinal, no podía hacer del baño, la comida se le devolvía. Estuvo 12 días esperando a que la atendieran. Y pues como es el IMSS, ¿no? Si no te mueres no te atienden. La tuvieron 12 días de ayuno. 12 días de ayuno. Y ni un día la vi malhumorada ni enojada. Ella siempre estuvo bien. Cuando ella va en el día 12, ya habíamos platicado para que la atendieran. Pero pues nos habían dicho que primero nos dijeron que un miércoles, luego que un viernes, luego que un lunes. Y ya la tercera vez que fuimos, ¿sabes qué? Sí o sí la tienen que operar, porque no la operaban. Para lunes, yo creo que era un jueves o un viernes. Yo me quedé con ella cuidándola, me fui. Y cuando yo estaba caminando, me encontré unos compañeros ahí en la 14. Comencé a hablar con ellos. Y estuve como unos 30-40 minutos platicando porque hace mucho no nos veíamos. En eso veo que van varios médicos corriendo. Y van para donde estaba mi abuela. Entonces yo lo primero que pensé, algo pasó para allá. Y tengo que ir a ver si no está mi abuela. Fui, ya estaba mi abuela y la estaba movilizando en la cama. Y ella así con muy buen temperamento. ¿Qué pasó? Le pregunto yo. Y me dice ella, nada, es que tengo fiebre, me dice. Siento muy caliente en mi cuerpo. Y ya comencé a preguntar, me dijeron, la vamos a operar de emergencia. Yo, ok, mínimo la van a operar. La llevan y dentro de ahí ella cae en paro cardiorrespiratorio. Ella tuvo una abertura del intestino, lo cual cayó en sepsis, cayó en paro cardiorrespiratorio y nos dijeron, la bajaron de la operación y nos dijeron, su abuela tiene muy poca probabilidad. Tiene muy poca probabilidad de supervivencia. Y la dejaron en piso. Un paciente que tiene poca probabilidad debería estar en cuidados intensivos. Se gestionó, nos hicieron el favor, la subieron a cuidados intensivos. Y ahí nos dijeron, tiene un 9% de supervivencia. Le vamos a poner un esquema muy grande de antibióticos porque tiene sepsis. Entonces, a ver qué se puede hacer, pero sí para que se despida. Entonces todos fuimos a despedirnos de ella y así. Pasaban los días y ya no era un 9% de supervivencia, ahora era un 12%. Luego era un 15%, luego un 20%, luego un 30%. La sacaron de cuidados intensivos y la pusieron en medicina interna. Yo, como enfermero, me tocó ir a cuidarla en las noches. Y en una de esas noches yo me fui. Para entonces, ella no podía hablar. De tantos medicamentos que tenía, así, no podía hablar. Pero yo para estimularla le ponía videos. Entonces le ponía los videos o películas y las veíamos juntos. Le ponía los audífonos y lo escuchábamos ahí en las noches. Había noches en que la cámara, la pantalla teniéndola enfrente, no volteaba a ver la pantalla, veía hacia otro lado. Y yo la veía, pero no le preguntaba qué era lo que estaba viendo. Es decir, si yo le preguntaba algo, me podía contestar con la cabeza, así, ¿no? Pero nunca me dio por preguntarle. Y yo vi en varias ocasiones que volteaba a ver la pantalla y luego volteaba a ver por otro lado y no veía lo que estábamos viendo. Cuando yo veía que pasaba eso, yo le quitaba el celular y le quitaba los audífonos y le decía, ya, para que te duermas. Y ella así como que media ida me hacía así y eso es todo lo que pasaba. Cuando pasó de medicina interna, la bajaron a hospitalización. Ahí mismo, y en una ocasión yo me fui un ratito creo que para comer algo en la noche. Y cuando vuelvo, ella ya hablaba, o sea, ya tenía un poquito de habla. Tal vez no podía decir mucho, pero se hablaba. Y luego me señalaba así en los pies, a los pies de la cama de ella. Y yo,
pues no entiendo lo que me decían, no entendía. Cuando le volví a poner una película o algo, volvía a un punto en específico y no pelaba lo que le poníamos. Ya cuando ella salió, estaba en casa, ya que gracias a Dios todo estaba muy bien, yo le tuve que preguntar, oiga, en específico ese momento, ¿se acuerda usted de una vez que me señalaba a los pies y me señalaba no con la mano así porque no podía? O sea, ella estaba prácticamente sin poder mover, no tenía la fuerza para levantar, pero el dedito sí me lo movía y me señalaba así. ¿Se acuerda aquella vez que usted me hacía una señalización? Ya cuando hablaba. Sí, me dice. ¿Por qué me estaba señalando ahí? Porque cuando tú te habías ido, me tocó ver que una niña se acercó. Se acercó una niña y veía que era una niña que tenía 2 trencitas, era güerita y tenía un vestidito blanco. ¿Y qué te decía la niña? Nada. ¿Y tú qué le decías? Pues nada, no podía hablar. Y la niña te hacía una seña o algo. Nomás se me quedaba viendo. ¿Y qué hiciste? Pues yo también la quedaba viendo, pero era una mirada muy fuerte la que tenía la niña. ¿Y qué te hizo la niña después de eso? Se fue caminando y se fue del cuarto, que en sí son unas cortinas. Eso era algo que yo en ese momento le pregunté en específico. Pero con el tiempo que había pasado, ya que había sucedido todo, comencé a recapitular, dije, ¿habrá pasado algún otro tipo de situaciones? Porque como te digo, sí soy un poquito curioso con eso. Curioseo en cierta manera. Y caí en cuenta de algo. No sé si ubicas, esta es mi teoría, no sé si ubicas a la planchada. Sí, cómo no. Ok, pues la planchada es una leyenda de una enfermera que siempre llevaba mi planchada, estaba de blanco. Y vas a decir tú, pues ni modo que la niña se iba a la planchada. Yo sé que no. Pero siempre tuve esa duda de qué era lo que pasaba, que veía un punto fijo, porque jamás me dijo de un punto fijo. Para entender un poquito más, los medicamentos que ella le daban eran para prácticamente tenerla en baja función, por lo cual pudiera estar muy dormida. Y había cosas que ella no se recordaba. Yo le preguntaba, ¿te acuerdas de la película que vimos? No me acuerdo, me dice. De la película que te puse, la serie, no me acuerdo, me dice. Entonces yo dije, bueno, pues de tanto medicamento no debe tener noción de lo que pasó en ese momento. Pero yo me acordé de la planchada porque recuerdo muy bien que cuando pasaba lo de la vista perdida de ella, dormíamos muy bien, nos íbamos. Pero yo al siguiente día que volvía, siempre había una cama desocupada. Cuando pasaba eso, hubo una vez que fueron como 3 en una semana, que volvía al siguiente día, cuando yo veía la vista perdida de ella, y ya no había un paciente. Y bueno, dije yo, eso lo pensé hasta después, preguntándole a mi mamá. Mamá, ¿te acuerdas de aquella vez en la que había un pacientito, porque cada quien tiene sus características, un pacientito con estas características? Ah, sí. ¿Por qué lo dieron de alta? No, mijo, no lo dieron de alta. Falleció. Entonces yo volví a acordarme de los días en específicos que hacía eso mi abuela y le volví a preguntar. Oye, ¿y aquel pacientito también en aquella ocasión qué pasó con él? También falleció. Mi teoría es, mi abuela no recuerda los momentos, pero por alguna razón siempre tenía una vista muy clavada a una parte en específico. Y cuando yo veía que pasaba eso, porque había días que le prestaba total atención, pero los días que pasaba eso, al siguiente fallecían los pacientes, uno por lo menos. Y yo decía, ¿cómo es posible que una señora de casi 80 y tantos años, con 91% de tener poca probabilidad de supervivir, sigue viviendo? Y pacientes que se veían muy bien al siguiente día, cuando ella perdía la vista, fallecían. Mi teoría es que ella veía la planchada.
no lo puedo corroborar. ¿Por qué? Porque mi abuela, cuando yo le preguntaba de los videos, ella no se acordaba siquiera de que yo veía los videos. Y yo no le podía preguntar en ese momento. Pero es una energía la que sientes. Tú sientes que estás viéndola así. Estás viendo que no está viendo la pantalla. Pones la visión y no ves nada tú tampoco. Para mí, esa fue la planchada la que ella veía. Porque si alcanzó a ver una niña que no habrá visto, que no supo decir o que no recuerda que haya visto en ese momento. Y le tocó ver a varios que se fueron, que nunca supe, que pues no los dieron de alta, sino que pues fallecieron. ¡Wow! Qué impresionante cómo es que tu abuela pues veía algo que pues la planchada o no, pero venía y se llevaba a los pacientes que estaban ahí. Uh-huh. A la madre. Sí. Qué increíble historia, ¿eh? Sí, y es algo que yo quisiera que ella se acordara y me dijera que vio, si presintió, si le dijeron, si escuchó, pero ella no lo recuerda. Ella estaba en un estado así prácticamente adormilada. Claro. ¿Quién sabe? Sí, habrá sido, pero esa es mi teoría. La planchada llega y se lleva a otros. Sí, es así pues la leyenda, ¿no? O sea, Uh-huh. cuando la planchada se presenta en algún lugar, ¿es porque alguien más ya se va a ir o porque se van a curar? Se supone que hay dos versiones. Ella, en sus últimos momentos de vida, comenzó a cometer muchos errores. Ajá. Y al momento de fallecer, ella viene otra vez a este plano para ayudar a solventar esos errores que cometió en vida. Pero la realidad es que, a pesar de que muchas personas la han visto y se han curado, hay gente que ha contado, les dice a sus familiares, los familiares muy, pues con una emoción de, ay, qué bueno, vino la planchada, la va a curar a mi mamá o a mi papá. Pero no pasan de ese día. Se los lleva. Ajá. A la madre. Bueno, algo que tal vez muchas personas desconocían acerca de esa leyenda también, ¿no? Porque, como dices, se aparece la planchada, quiere decir que se va a curar el paciente, pero no todo el tiempo es así entonces. Sí, porque ella va con intenciones de hacerte sentir bien. La gente dice, me acomodó aquí, me dijo unas palabras, me atendió esto. Y están súper felices los pacientes porque llegó una enfermera bien bonita, bien alineada. Pero ese fue tal vez para ellos la última atención para que ellos se sintieran bien y el último suspiro llegara al siguiente día. O esa misma noche también. Wow. Sí. Wow. Qué increíbles historias, José, las que nos acabas de contar el día de hoy. De verdad que yo me quedo impresionado con todo lo que ocurre en ese mundo de los hospitales y de los cuidados de los pacientes, porque pues uno como enfermero, como cuidador, tú te das cuenta de que los pacientes o personas que estás cuidando tal vez entran en un estado en el que sí, no están totalmente conscientes, pero que en esa subconsciencia en la que se encuentran pueden ver cosas más allá que nosotros no podemos percibir a simple vista. Qué increíble. A la madre. No, pues muchas gracias, José, por habernos compartido el día de hoy un poco de tus experiencias personales y pues que tal vez hay muchas más, ¿no? Pero pues ahí lo vamos a dejar pendiente para un próximo tal vez. Pero qué increíble. Muchas gracias, José. No, a ti muchas gracias por la invitación. Espero que a todas las personas que nos escuchan les haya gustado las historias, que son historias verídicas, que uno les vivió. A mí no me lo contaron, yo lo viví. Bueno, lo de mi abuela pues sí me lo contó, ¿verdad? Pero yo también viví el sentir, sí, esa parte con ella. Y pues muchas gracias, ojalá que les haya gustado y pues mucho éxito porque tienes muy buen podcast, la verdad. Muchas gracias. ¿Hay algún lugar en donde te gustaría que te sigan las personas? Sí, todas mis redes sociales son como José Miramontes C, con C al final, o sea, SE. Y así estoy en todas las redes sociales. Casi no doy mucho contenido, pero cuando lo doy, pues sí
sí llego a generar ahí pues una conversación con las personas que llegan a comentar lo que subo. Excelente, muchas gracias. Vayan a seguir al José a todas sus redes y pues ahí estamos. De nuevo, muchas gracias y estamos pendientes. Muchas gracias. Y muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta este punto del video. Comenten por acá, déjenos en los comentarios si alguna vez han tenido un encuentro sobrenatural con algo que ustedes consideran fuera de esta realidad o de este mundo terrenal. O tal vez si han estado en presencia de alguien que no está totalmente consciente en sus 5 sentidos por alguna condición médica o por alguna otra razón, y que haya ocurrido algo, que hayan visto algo, que ustedes se hayan quedado como, esto no puede ser posible. Déjenlo en los comentarios y vamos a estar leyendo todas sus experiencias, sus historias, para tal vez algún próximo capítulo. Y bueno, amigos, no me queda más que decirles que les mando un saludo, cuídense, nos vemos en un próximo capítulo y recuerden que la brujería más fuerte proviene de la intención humana. Nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.